Hoy nos encontramos con Libardo Asprilla Lara. Él ha sido docente universitario, ha sido edil de Bogotá, de la Candelaria, todos lo sabemos, los chocuanos lo sabemos, ha sido consejero territorial de planeación de Bogotá, director de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en Colombia. Es un gran empresario, pero no podemos olvidar también que ha sido director del IPES, del Instituto para la Economía Social de Bogotá, ¿verdad? Hoy es concejal de la capital de la República por el Partido Verde y es actual presidente de la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público del Consejo de Bogotá. Una hoja de vida brillante de Libardo Asprilla Lara, a quien hemos conocido como un gran empresario aquí en la ciudad de Bogotá, y que pues queremos ampliar este diálogo con él para que nos cuente cómo le ha ido en toda esta trayectoria que ha tenido como profesional. Libardo, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con Mario en tu radio. ¿Cómo estás? Gracias, Mario. Un placer inmenso estar aquí contigo y compartir reflexiones acerca de pues, lo que tú como periodista quieres que hablemos para la gente que nos vea. Bueno, de Tagachí, ¿no? Tagachí. De Tagachí, nacido en Tagachí, Chocó. A orillas del río Atrato. A orillas del río Atrato. ¿Qué recuerda el lugar de su Tagachí? No, mi primera pesca a los 6 años. Cogí un dentón. Un dentón. Un dentón de este tamaño. Yo no como dentón, dicen que come gente, ¿verdad? pero también dicen que todos los pescados son depredadores en el río y en el mar. Naturalmente, el alimento natural que suelen consumir son filtradores, frutas que caen de los árboles, ellos aprovechan eso. ¿Y qué tal supo ese? El dentón come mucho maíz. Mucho maíz. ¿Y a qué le supo ese primer dentón que pescó? Uy, me supo a gloria. Porque primero, ese era tan grande el pescado que fue el que sirvió de desayuno ese día en la casa. El río estaba crecido, inundación, yo me fui en la parte de atrás. El primer anzuelo que lancé, ahí ya estaba prendido el pescado. Yo 6 añitos recuerdo toda esa faena, el pescado me llevaba a la canoa, a la champa. ¿Sí? ¿Y hoy cuántos años tiene? Hoy tengo 53 años. Estamos hablando de bastante tiempo, ¿no? Que salió allá de su tierra. ¿Y qué lo obliga a usted a salir de Tagachí? ¿A dónde se va primero? La búsqueda de oportunidades. Yo terminé la primaria en Tagachí, hasta cuarto de primaria. En Tagachí. No había colegio. ¿Recuerda el nombre de la escuela? Escuela Rural Mixta de Tagachí. ¿Existe? Todavía existe. Bueno, ¿le ayudamos a esa escuela? ¿Le ayuda a esa escuela? ¿Le ha dado la manito? Ahí le hemos ayudado a los muchachos, sobre todo a los niños y a las niñas, para el tema del deporte. Tagachí Tagachí es un semillero, es una cantera de futbolistas. Futbolistas, sí. Sí, mire que todos los torneos que ellos salen de ahí a Quito a competir, salen de Tagachí. Tagachí hace parte del municipio de Quito. Y ellos salen a competir las selecciones y siempre terminan ganando esos torneos en Quito. Sí, son muy buenos. Ganando siempre los tagachiceños. Son muy buenos. Y allá está también el grupo Tagachí, ¿no? De Chirimía. Me encanta cómo canta. Hay un grupo de Chirimía también que se organizó. Hay varios grupos musicales. Ha habido mucho desarrollo cultural ahí con los muchachos. ¿Y usted sale entonces de allá, llega hasta cuarto de primaria y luego? Para terminar el bachillerato, lo hice en la normal, la Escuela Normal Nacional para Varones. Terminé el bachillerato inmediatamente en el año 86. Inmediatamente terminé el bachillerato, pues me vine a Bogotá a estudiar, seguir estudiando. ¿Y qué estudió? El legado de Diego Luis Córdoba. Sí, ¿qué estudió? Por la ignorancia se desciende la servidumbre y por la educación se asciende la libertad. Pero ahí está el legado. Sí, aquí presente. ¿Y qué estudió? Yo soy economista. Soy economista de la Universidad Cooperativa de Colombia. Tengo posgrado en evaluación y desarrollo de proyectos, tengo posgrado en gerencia. Y ahorita estoy cursando una maestría que ya está para finalizarla en economía social en la Universidad de la Gran Colombia. Bueno, vemos una hoja de vida excelente, docente, edil, consejero territorial, director de comunidades negras, empresario, director del IPES, concejal hoy por el Partido Verde. Pero yo quiero detenerme en ese andar
o en esa estadía que usted tuvo en la dirección de las comunidades negras? ¿Cómo siente que le fue en ese ejercicio? Nos fue muy bien, sobre todo por todo el ejercicio de reivindicación que logramos de los derechos en el fortalecimiento de la organización comunitaria, sobre todo de los consejos comunitarios y las organizaciones de base de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Logramos hacer la concertación del estatuto raizal, que es el estatuto que versa sobre todos los derechos étnicos y culturales que deben cobijar a esa población como los dueños ancestrales de ese territorio, de San Andrés, Santa Catalina y Providencia. ¿Sí? Es un territorio y es una población que tiene unas particularidades, el idioma, el criol, toda esa herencia cultural, eh, esa raigambre es muy fuerte, la gastronomía, ellos, la parte religiosa, por ejemplo, es también muy fuerte, tienen una gran vocación y la conexión que tienen como colectivo alrededor de la preservación de los recursos naturales, sobre todo los recursos derivados de la pesca, del mar. Y por eso todo este, todo este, todo este tema del diferendo en Nicaragua, que Colombia en su primera instancia prácticamente perdió, lo pierde por cuenta de no haber tenido en cuenta, de no haber incluido a la población étnica raizal, que era pues los dueños de ese territorio. Entonces, en ese diferendo, como Colombia no incluye, pues igual esa área eh, eh, marina y submarina, que era la explotación, que en gran medida deriva en su sustento económico, la población raizal, pues se desconoció. Y eso es lo que, las consecuencias que está viviendo el país. Bueno, ¿qué tan difícil es o fácil es ser director de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en Es Colombia? complejo, primero porque nos enfrentamos a una, a una situación donde hay una entidad que es pequeña en recursos y con una misionalidad muy grande, pues cubre casi todo el país. Población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera lo tenemos en todos los puntos cardinales de Colombia, desde, desde Punta Gallina hasta Leticia, todo el territorio colombiano y desde el Chocó hasta el costado oriental, Arauca, Casanare, toda esa zona de la Orinoquía, que colinda la Amazonía, que colinda con Venezuela y con Brasil, con Perú, con el Ecuador, en la parte sur, está surcada por población negra afrodescendiente que vive en unas condiciones todo el tiempo amenazados en la necesidad de pervivir tranquilamente en su territorio por tantas riquezas que por cuenta de la minería ilegal, el extractivismo, la agricultura extensiva y toda esa invasión que se está dando de esos territorios y que están desarraigando a la gente, la están sacando a la fuerza, ¿sí? Los grupos al margen de la ley, tanto paramilitares como guerrilla, volvieron los territorios de comunidades negras territorios de sus escenarios de guerra, ¿sí? Entonces, en alguna medida, la institucionalidad era muy difícil que llegara. Recuerdo que en algún momento, cuando me correspondió eh, representar la inspección que estaba, designó la sentencia P025 que ordenó la creación de la inspección al interior del Ministerio del Interior, Dirección de Comunidades Negras, para restituir esos territorios que le habían sido usurpados a las comunidades negras, sobre todo en el norte del Chocó y Antioquia, el Urabá antioqueño y chocoano. Esto llevó a que pues, tuviéramos que en varias ocasiones para hacer esas restituciones, esa inspección que se creó,
convocar a todas las fuerzas, ¿sí? Institucionales para poder restablecerle y devolverle esas tierras a través de la inspección a las poblaciones que se le habían quitado, los consejos comunitarios. Y en algunas ocasiones debimos suspender los operativos por cuenta de la violencia que se estaba gestando en esos Sí, territorios. entonces, uno de sus grandes logros. Logramos la restitución de muchas tierras. Hoy en día las comunidades negras eh, tienen una titulación cercana a los 6 millones de hectáreas, ¿sí? 6 millones de hectáreas tituladas que son propiedad de esos territorios colectivos, los consejos comunitarios. Y pues, digamos, en términos de restitución, logramos importantes avances, más de 20.000 eh, hectáreas de tierra logramos restituir en favor de las comunidades. El proceso organizativo también se fortaleció bastante. En la representación, en su momento, desde la Dirección de Comunidades Negras y con las otras direcciones del Ministerio del Interior, logramos liderar la iniciativa para evitar, por ejemplo, que esa representación que debe quedar en manos, la representación en el Congreso, la circunscripción especial de las dos curules para la Cámara por Comunidades Negras, en el Congreso de la República, que todo el tiempo la han buscado avasallar los partidos tradicionales, ¿sí? Partidos ya conformados y que buscan restringirle esa posibilidad a los consejos comunitarios. Durante nuestra permanencia en el Ministerio del Interior, eso lo evitamos. Por eso en la anterior elección muchos avales que se habían expedido de manera irregular, logramos bloquear esas candidaturas, esas listas que de manera irregular se estaban presentando y se dio una elección, yo creo que transparente, ¿sí? Pero que hoy veo que se abandonó ese ejercicio y pues esa representación está siendo cooptada por grupos que no necesariamente Representa. pertenecen o representan a la comunidad. Por ahí le voy a preguntar, ¿no cree usted que ha traído de pronto por ahí confusión, complicaciones, el término afro aplicado a esa parte específica que es escoger los candidatos o que los candidatos aspiren a esa curul de las comunidades negras? Porque dicen todos somos afros, porque venimos de África, ¿cierto? Y bajo esa premisa, entonces, los blancos, los que no representan las comunidades negras, entonces acceden a esa curul, y es lo que, pues bueno, ya tenemos el referente de que la ganaron unas personas que las comunidades negras no se sentían representadas. Entonces, ahí cómo se ahí no hay lugar a se maneja ese tema. Ahí no hay lugar a confusión. Lo que se presenta es corrupción, ¿sí? Los conceptos y los derechos están claramente definidos tanto en la Constitución como en la ley. Tenemos una Constitución del 91, tenemos una ley específica, la Ley 70 del 93 o Ley de Comunidades Negras, y también hay unas sentencias, unos fallos del Consejo de Estado al respecto que dan las líneas claras en ese sentido. Entonces, ¿quién es afro? Y en las definiciones, afros somos todos. ¿Todos quiénes? Por origen divino, todos en la humanidad. Los colombianos, toda la humanidad. Todos los seres humanos somos afrodescendientes. Entonces todos podríamos aspirar a esa curul. No, señor. Pero hay una connotación especial frente a las diásporas, ¿sí? Frente a lo que fue esa porción de la población afro que fue sometida a la trata, todo el periodo de la trata transatlántica, más de 4 siglos, donde se traían personas negras desarraigadas del continente africano directamente hacia estos territorios. Esa porción de población no hace parte de la generalidad, ¿sí? Entonces, los que se asentaron directamente
en los territorios que ocuparon baldíos de la nación, ocuparon todas las orillas de los ríos, conformaron las comunidades negras. ¿Sí? Esas son las comunidades negras que define la ley 70. Entonces, esas comunidades negras son titulares de unos territorios que el Estado, ¿sí?, les ha titulado en su momento a través de la Agencia Nacional del INCODER. Se hacía el registro, la titulación, y ahí aparecía quiénes eran los miembros de esa comunidad. ¿Sí? Cada, digamos, porción de tierra que se asignó a esas comunidades se le asignó a su organización específica, Consejo Comunitario de Comunidades Negras. Sí. Y esas curules fueron definidas para esos consejos comunitarios de comunidades negras. Quiere decir que para aspirar a un cargo de esa circunscripción, tiene que la persona pertenecer, a ser parte del registro, porque existe un registro que lleva incluso el Claro, Ministerio esas personas que ganaron hacían parte del registro. No, mire que entonces, no. ¿cómo llegaron allá? Pues, por eso le digo, corrupción. Hubo un gol ahí. Ahí hay corrupción, ahí metieron goles. Porque habría que mirar el registro de las personas. Se lleva un censo, cada consejo comunitario lleva un censo de quiénes son los miembros titulares de ese territorio. Y además, para ser aspirante debió hacer parte en algún momento de la junta directiva, debió liderar en algún momento la junta directiva del consejo comunitario. Cuando alguno de estos personajes que salieron elegidos ahora los conoció usted como dirigentes directivos en consejos comunitarios de comunidades negras, de esas 6 millones de hectáreas de tierra que están tituladas a esta población? El aval lo tiene que expedir el consejo comunitario. El aval lo expide el consejo comunitario. Y eso tiene que estar actualizado, se tiene que llevar un registro actualizado. Y si la persona no aparece en ese registro, si no es titular, no puede aspirar. Voy a hacer una propuesta. Es un tema candente, es un tema complejo, es un tema que cualquiera no lo entiende. Así que voy a darle un giro a la entrevista. ¿Cómo le ha ido en el consejo? Muy bien. ¿Cómo llega usted al consejo? O sea, ¿usted llega a cumplir el resto de un periodo de otro concejal? A ver, es que cuando se presenta la elección, las elecciones en Bogotá, quedamos disputándonos, 3 concejales nos disputábamos la última curul del partido Alianza Verde. Pues la verdad que yo, como no tenía los recursos para todo este tema de pagar abogados, esos trámites, yo finalmente desistí de esa lucha. Me parecía que era una pérdida de tiempo además. Entonces decidí quedarme quieto, ¿sí? Y cuando se posesiona la alcaldesa Claudia López, ella me llama a ocupar como director del Instituto para la Economía Social. Pero pues vaya sorpresa, llevaba ya 2 años en el instituto y a mitad del periodo, entonces me notifican del consejo que la concejala Andrea Padilla, hoy senadora de la República, se había renunciado porque iba a aspirar al Congreso de la República. Pues acto seguido me notificaron, yo me posesiono, renuncio al IPES porque es una obligación, ¿sí? Es una obligación, es un deber legal, ¿sí? Usted tomar posesión del cargo porque aspiramos a ello. Entonces renuncio al IPES, me presento al Consejo de Bogotá y en ese dio la coincidencia que se estaban conformando también la mesa directiva y las comisiones, las mesas directivas la mesa directiva tanto del Consejo como de las comisiones. El Consejo tiene 3 comisiones. Tiene la comisión de gobierno, tiene la comisión de Hacienda, que es la segunda, y la comisión del plan. Usted hoy es presidente de la comisión tercera. ¿Qué hace esa comisión? Es la que se encarga del billete, la que se encarga de usted está manejando mucho billete político, la que hace control político, debates de control, y también tiene la iniciativa normativa en torno a los recursos
al presupuesto del distrito. Bogotá tiene un presupuesto de 28.5 billones. Billones es el de pesos. tamaño del presupuesto de la ciudad. En este momento acabamos de Comparado con el de Colombia. Con el de Colombia representa, estamos hablando, como un 20% de lo que es el Bastante. presupuesto total del país. ¿Y qué están aprobando ahorita? Acabamos de aprobar el cupo crédito, le aprobamos a la Administración Central 11.7 billones de pesos de cupo crédito, que implican recursos para garantizar todo el tema de educación, de jóvenes a la U, educación gratuita para acceso a educación superior de los muchachos, construcción de nuevos colegios, 25 colegios que se tienen que construir, la ampliación del metro, segunda línea de metro, 2.5 billones de pesos, metrocables, toda una serie de obras de movilidad, la descontaminación del río Bogotá, la petar canoas, otros 2.8 billones de pesos. En suma, integración para bienestar social, también se aprobaron recursos. En suma, son 11.7 billones de pesos que aprobamos. También aprobamos una adición presupuestal, que es una modificación que se hace al presupuesto cuando ya va a finalizar, falta el último, digamos, la última, los últimos 4 meses, generalmente se da cuando faltan los 4 meses del año de la vigencia. Entonces, ahí Hacienda Pública, la Secretaría de Hacienda hace como el balance de cuáles son los recursos que están en excedente de cada entidad. Entonces, acabamos de aprobar esos excedentes por 812.000 millones de pesos. ¿Sí? Hablando de estas cifras. Y allá nosotros con tantas necesidades. ¿Sí? No, pero tenemos que saber de ver cómo se mueve tanto recurso acá y a nivel descentralizado. Poco a poco vamos cerrando las brechas, poco a poco. Con tantas brechas. Poco a poco ¿Lo veremos de candidato a la alcaldía de Bogotá en algún momento? Bueno, vamos. ¿Le gusta la idea? Vamos por. ¿Le seduce? Vamos dando los pasos como debe ser, de manera escalonada. Recuerde que iniciamos como edil, fui líder comunal también, luego edil, ahora concejal. Ha ido escalando, esperemos, ha ido haciendo el camino. Pero yo siempre tengo por costumbre seguirme por las señales que me da el electorado. La misma gente que lo ha elegido a uno está, y como me mantengo en interacción, le va dando las señales. Hombre, Eduardo, ya es hora que aspiremos a... Entonces, o quiere reelegirse como concejal. Bueno, hay una propuesta ahora fuerte de un sector importante del equipo, de los equipos de trabajo que tenemos en las diferentes localidades, contamos con ellos, que nos están sugiriendo reeditar esta elección y que logremos ser la mayor votación en Bogotá. Bueno, hemos hablado sabroso, como dice Francia Márquez, nuestra vicepresidenta. ¿Cómo ve usted? Sí, sí, ya viene, ¿no? Ya viene. Eso no es algo nuevo. Es nuevo para la gente acá del interior. Sí, y hay una canción de Alberto Santiago, sabrosa. Claro. Sí, sabrosa, una salsa de Alberto Santiago. ¿Cómo ve el fenómeno de Francia Márquez? Político. Muy importante, me parece que es un fenómeno aglutinador, alrededor del cual pues se han generado toda serie de solidaridades en reconocimiento pues a las adversidades que vive esa otra Colombia que no se mira desde el centro, esa otra Colombia que hace parte de la periferia y que han coincidido en llamar la Colombia profunda, como una manera exótica de llamar a la Colombia olvidada. Me gusta más la otra Colombia. A mí me encanta esa Colombia de esos territorios, sí, porque esa es la Colombia biodiversa, la que realmente le da sostenibilidad ambiental y donde están esas comunidades que preservan y que luchan porque tengamos un aire limpio, porque podamos vivir sabroso. ¿Se siente representado con Francia Márquez? Pero por supuesto. Claro que sí. Libardo, no puedo irme de esta entrevista sin preguntarle a usted cómo ve al departamento del Chocó desde Bogotá, cómo ve al departamento del Chocó desde su rol como concejal, con tantos problemas, tantos flagelos sociales que hoy se tienen. La Quibdó hoy
un poco insegura, con una sensación de inseguridad. ¿Cómo ve usted al departamento de Chocó? Bueno, a veces lloro cuando doy la vuelta atrás para recordar al departamento de Chocó. Es un departamento que es nuestra madre tierra, pero que a causa del abandono, del Estado, Colombia ha sido una nación centralista. Todos sus recursos, por ende, se quedan no solo en el centro, sino también en que coincidieron, unos pocos que coincidieron en adueñarse de las maneras de gobernar. De hecho, las formas de elegir el Senado de la República no le dan ninguna opción a territorios como el Chocó. La, los intereses que hay en el país están muy concentrados en unas cuantas familias que se granjea incluso el presupuesto de la nación. Y uno ve con tristeza que desde acá se mira el Chocó como una tierra que está atrasada por cuenta de la corrupción, ¿sí? Ese es como el imaginario que se tiene. Ellos están allá y no avanzan, no se desarrollan porque sus dirigentes son corruptos. Ese es el imaginario que se tiene, ¿sí? Y nosotros hemos tenido dirigentes muy importantes, como Diego Luis Córdoba, que ha sido uno de los mejores congresistas que ha tenido el país, el padre del departamento. Pero sí siento que hay un pasivo frente a la dirigencia que en alguna medida se tiene que revisar. Es importante que la misma sociedad civil, que puedan emerger nuevos movimientos. Pienso que la política tradicional tiene cortado el Chocó y entonces tengo esa gran expectativa y ese gran sueño de que toda esta camada de jóvenes que están surgiendo y que han generado una serie de movilizaciones le apuntan a esas grandes transformaciones que necesita el departamento. Libardo Asprilla Lara, concejal de Bogotá. Gracias, Mario. Por el partido Alianza Verde. Gracias por esta entrevista y esperamos reencontrarnos en otro espacio Claro que sí. y charlar sabroso. Sí, señor, de eso se trata. Éxitos. Muchas gracias, a ti también. Mario.